Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Gracias, de verdad. Si hay alguien de nuevos comienzos que está aquí en esta noche, ya puede ir pasando también a su clase. Si alguno de los jóvenes de Middle High School está todavía aquí, puede pasar también a la clase. El resto de los jóvenes nos quedamos aquí, ¿ven? Le doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí y compartir algo de su palabra con ustedes. Siempre he dicho, no soy predicador, me gusta más la enseñanza, y si me dan a escoger, pues prefiero los jueves que los domingos. Domingos es como que wow, too much. Y machar al pastor predicando una hora no es tarea fácil. Eso es más fácil los jueves, porque voy a tratar de terminar primero que Pastor Pete. Yo sé que eso a todos les gusta, mi aventurador que habla poco, porque dan oportunidad la próxima vez. Estaba meditando y orando y diciendo, Señor, que puedo traer que sea práctico y que llegue a nuestro corazón y nos produzca cambios, porque si la palabra no entra en nosotros y se hace vida y no produce cambios, pues simplemente fue un bonito mensaje o una bonita exhortación. Y estaba recordando una enseñanza que había escuchado hace mucho tiempo sobre el libro de Habacuc, y me acordé de una frase de esa enseñanza y dije, wow, déjame empezar a mirar esto de nuevo. Y vino a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, y comencé a escribir y empecé a leer este pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Y yo sé que nos ha de bendecir, que nos ha de edificar y nos ha de dar herramientas para poderlas usar. Amén. Quiero que vayan al libro de Habacuc. No como la vez anterior, hoy no van a tener que ir a muchos pasajes bíblicos. Nos vamos a mantener en el libro de Habacuc, capítulo 1. Antes de comenzar a leer, de hablar de estos textos, quisiera poner en contexto histórico lo que estaba sucediendo en este tiempo de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro que se conoce como de los profetas menores, no porque él fuera un profeta de menor valía ante los ojos de Dios, sino por el largo de su escrito. Le llaman profetas mayores a los que escribieron 12, 40, 66 capítulos. En el caso de los profetas menores, simplemente porque sus libros son 4, 5, 8, 12 capítulos el más, que es el de Zacarías. El ambiente político de aquella época, para que podamos entender cómo es que Dios trabaja y ver el contexto histórico de esto, porque primero tenemos que, cuando estudiamos la escritura, tenemos que ver quién escribió, a quién le escribió, qué era lo que estaba pasando, porque tenemos entonces que ver en qué contexto estaba ahí, para luego entonces traer la aplicación a nuestra vida. Habacuc vivió más o menos para el tiempo final de Nabucodonosor, o sea, él estaba quizás contemporáneo o un poco más joven que el profeta Elías. Y vio cuando el imperio asirio atacó al reino de Israel, y me refiero al reino de Israel, al reino la que se llama en la Biblia el reino del norte. Los que quizás no conocen un poco de la historia, después que Salomón se muere,
su hijo Roboam siguió el consejo de asesores que no eran sabios, hizo todo lo contrario a su padre, y por su conducta y por su actitud y por seguir el mal consejo, provocó que el pueblo de Israel se dividiera. 10 tribus se fueron y formaron el reino de Israel, y 2 tribus formaron el reino de Judá. Si usted va al libro de Reyes y Crónicas, esos eventos están ahí citados y no vamos a ir a ellos. Él vio cómo los asirios atacaron entonces a las 10 tribus del norte y las hicieron sus esclavos. Y esa es la época donde él está viviendo. Ese es el tiempo en que él está viviendo, cerca del año 600 antes de Cristo, para darle un poquito más de fecha. Y era un momento difícil para él como profeta de Dios, porque él estaba viendo el juicio de Dios ejecutándose sobre esas tribus. Y lo más triste es que él no podía hacer nada. Entonces, cuando Habacuc se sienta y escribe este libro, él estaba sintiendo en su corazón una gran carga, un gran peso por lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y él ya anticipaba estos eventos, y él sabía que Dios estaba usando esta nación para castigar al pueblo de Israel. Y eso es muy similar a nuestro tiempo hoy día. Hoy hemos visto cómo naciones con facciones religiosas extremistas están atacando y destruyendo naciones, a sus propias familias, a otros pueblos, invadiendo sin misericordia. Y aún persiguiendo ¿a qué? A los cristianos que viven en esos países. Son especialmente su blanco favorito, atacar a los cristianos. Hemos visto las muertes y las masacres que han provocado los ISIS o los talibanes. Todos ellos su propósito es destruir la humanidad, incluyendo especialmente a los que creen en Cristo y especialmente a los judíos. Es igual, no ha cambiado. Y estos asirios eran bien parecidos a lo que nosotros vemos hoy día con esto. Ellos iban a estos lugares y sin misericordia, todo el que no aceptaba las condiciones de ellos lo mataban. Entonces, no solamente hoy día lo vemos en lo político, también lo vemos en lo cultural. Estamos viviendo una época donde si no nos ajustamos a lo que la cultura dice, estamos mal, somos los que odiamos, somos los que somos intolerantes, pero ellos no pueden tolerar nuestra fe. Es un tiempo difícil el que vive Habacuc, y es un tiempo difícil que vivimos nosotros también. Entonces, Habacuc dice: yo tengo una carga, y vaya ahí al capítulo 1. Y comienza en ese verso 1, él diciendo: la carga que vio Habacuc profeta. Y es esta carga. Él va delante de la presencia de Dios sintiéndose agobiado por lo que él estaba viendo que pasaba en el pueblo. Entonces comienza él a hablarle a Dios, porque él se siente frustrado. Y le dice a Dios en el verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Comienza él a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había una frustración, había algo que él no podía entender, y había creado duda en su vida. Y por eso es que él se acerca a Dios con molestia, con coraje, por decirlo así. Le dice: Dios, ¿hasta cuándo te voy a clamar y no me vas a escuchar? Quiere decir que lo había hecho anteriormente. Y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Voy a clamarte y no me vas a escuchar. Y doy voces a ti a causa de la violencia que estoy viendo. Estoy orándote a ti, te estoy hablando a ti por esta situación difícil que está pasando y tú no me estás escuchando, no me respondes, no me salvas. ¿No nos pasa lo mismo a veces a nosotros? Que empezamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Comenzamos a pasar por problemas, por circunstancias que no podemos controlar. Y nos metemos delante de Dios y le decimos, Dios, sálvame. El día 1, el día 2 volvemos y oramos. Y el día 3, y pasan semanas, pasan meses. Y la situación no mejora. Y llegan momentos en nuestra vida que hacemos como hizo el profeta Habacuc. Y le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? Porque no aguantamos. Y como no entendemos, nos quejamos, nos preocupamos y aún culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Ahí lo dice. Miren en el verso 4, él le dice a Dios, ¿no ves que la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero? O sea, hay corrupción. Nadie puede hacer justicia por el inocente, nadie puede hacer justicia por el justo. No hay quien defienda al justo. Por cuanto el impío asedia al justo, y como quiera sale bien en ese juicio. Es igual hoy día. Sentimos que nadie defiende nuestra causa. Sentimos que vamos a todo lugar y tocamos puertas y nadie defiende nuestra causa. Y buscamos ayuda aquí, allá, de lo que sea. Ya sea nuestro problema financiero, o sea un problema de familia, o sea un problema de salud. Y vamos aquí y allá y no encontramos quien nos haga justicia. No encontramos. Y él ve todo esto que hay delante de él y no lo puede entender. Y para el profeta él lo que pensaba es, Dios me está ignorando. Un hombre que era un profeta. ¿Y cuál es la función de un profeta? Escuchar la voz de Dios y comunicar el mensaje al pueblo. Right? Ese era el oficio del profeta. Recibir de parte de Dios una palabra y señalar al pueblo lo que Dios estaba hablando. Y a él le parece que el cielo está en silencio. A él le parece que el cielo está en silencio. No puede entender por qué no hay respuestas. Y nos pasa a nosotros igual. A veces oramos cuando entramos a la situación y decimos, Dios, sácame de este lío, sácame de este problema. Pero no escuchamos nada. Sentimos que toda esperanza se pierde. Sentimos que nuestro clamor está cayendo en oídos sordos. Y es más, llega un momento que empezamos a orar y oramos sin fe. Oramos sin fe. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles. Y cuando no escuchamos la respuesta en el tiempo que nosotros entendemos, nos desesperamos. Y dejamos de confiar en Dios. Él estaba reclamando algo a Dios, pero en realidad no era porque él creyera que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque él tenía un problema. Cuando él le decía a Dios, ¿hasta cuándo voy a clamar? Y no me vas a escuchar. Él estaba haciendo esto. Venía delante de Dios, se postraba, lloraba y decía, Dios, este es mi problema, esta es mi situación. Pero cuando se levantaba, su corazón se iba de nuevo con la carga. Entonces él llevaba otra vez su desesperación, su ansiedad, su dolor, su problema, su preocupación. Después que oraba, en vez de dejarlo en las manos de Dios, ok, Señor, oré, clamé, déjame llevarme mi problema de nuevo y sigo quejándome y sufriendo y desesperándome y con ansiedad. Ese era el problema de Habacuc. Y como él se lo llevaba y no lo ponía en las manos de Dios, no estaba resuelto. Y así hacemos nosotros. Venimos a veces al servicio y está la adoración y está la alabanza. Y lo que hacemos es que vamos, como dice el americano, we go through the motions.
adoramos y cantamos, pero quisiéramos que no hubiera más cántico porque nuestro corazón está dolido y está con una situación que no podemos manejar, y no quisiéramos ver la gente celebrando porque este pueblo adora y alaba a Dios y yo no puedo. Y Dios, yo te estoy aquí adorando, estoy viniendo al servicio y tú no me escuchas. Todo el mundo dice que recibe una palabra y yo no recibo mi respuesta. Y llega el momento en que decimos, yo lo hago por hacerlo, pero ya no creo. Ya Dios no me va a contestar. Ya no me va a dar la respuesta que yo necesito. Y ahí estaba Habacuc quejándose a Dios, quejándose y quejándose, sin esperanza. Pero entonces sucede algo en el verso 5. Dios habla en el verso 5. Y no dice ahí, el escritor no hace la aclaración de quién está conversando y quién contesta, sino que simplemente comienza a declarar lo que dice Dios. Y Dios le comienza a hablar desde el verso 5 a Habacuc, le dice, mirad en las naciones y ved y maravillaos y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Entonces Dios comienza a declarar lo que iba a hacer. Desde el verso 6 en adelante hasta el verso 11 comienza a declarar un juicio que iba a suceder, unos eventos que iban a acontecer. Entonces el profeta se asombra porque Dios por fin contesta su reclamo diciéndole todas estas cosas que están en esos versos. Entonces ahora el profeta, cuando ve lo que Dios le declara y le dice, esto es lo que yo estoy haciendo, entonces la actitud del profeta cambia. Porque ahora el profeta acaba de entender que aunque a veces que en mucho tiempo Dios estuvo permanecido en silencio, Dios estaba callado, Dios no decía nada, Dios estaba trabajando. Y cuando Dios comienza a declarar, que empieza a declarar todo esto del verso 5 al verso 11, no era porque Dios se lo estaba sacando de la manga, no, ya lo tenía planificado, por eso lo pudo describir con tal perfección. Y Dios le está diciendo al profeta, escúchame, que esto es lo que yo estoy haciendo. Estaba callado porque estoy trabajando. Entonces, ¿qué pasa ahora con nosotros? A veces nos quejamos y decimos tanto que Dios tiene que decirnos, chico, espera, yo estoy trabajando. Yo quiero que tú entiendas que aunque no escuchas mi voz, yo estoy trabajando. El Señor Jesús dijo en una ocasión, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios no está quieto, Dios no está sentado en el trono mirando a ver cómo pasan las cosas. Él está activo 100% en todo lo que nos sucede. Está tan activo que Él va y cuenta todo el tiempo los cabellos que tienes en tu cabeza y sabe, si tú le llegaras a preguntar el número y Él quisiera decirte, Él te lo podía decir cuántos cabellos tienen, excepto Ale que no tiene ninguno. Quizás te dice los tuquitos, se lo sabe toditos los que te quedan, que no son muchos. Dios está completamente activo, Dios está en movimiento, Dios está trabajando, Dios está ahí. Él no se ha olvidado de tu problema. Aunque tú hayas perdido esperanza y pienses que Él no te escucha, que Él no ha escuchado tu oración, Él la ha escuchado. De hecho, Daniel en una ocasión estuvo orando por 21 días y cuando el ángel por fin desciende después de 21 días dice, desde el día 1 Dios te escuchó. Desde el día 1 Él te había escuchado. Entonces, ¿qué es lo que Dios empieza a decirle? A Habacuc, mira, yo voy a usar los caldeos, que son, en otras palabras, el pueblo de Babilonia, para castigar a estos asirios que están castigándolos a ustedes. Esa es la respuesta que le da Dios para hacer esos 5 versos o 6 versos
en un breve resumen, Dios le está diciendo, yo voy a traer una nación que se llama Babilonia, que son los caldeos, y van a venir y van a castigar a los asirios que los están oprimiendo a ustedes. Quiere decir entonces que la respuesta de Dios no fue en ese momento, sí, Habacuc, te escuché y mañana los asirios no van a estar ahí y el pueblo va a estar bien. No, es que voy a traer otra gente tan pecadores como ellos, tan malos como ellos, y los voy a castigar. Y eso a Habacuc no le registró. Y muchas veces a nosotros lo que Dios está haciendo no lo podemos entender, porque pensamos que lo va a hacer de una forma, pero Él dice, no, yo quiero hacer esta otra cosa en medio del proceso. Y lo que pasa es que Dios está interesado más en formar nuestra vida, formarnos a nosotros a su imagen, que salvarnos del problema en que estamos. Por lo tanto, si le estamos orando, Dios, sácame de este problema, y Dios no ha terminado, Dios te va a decir, oh no, yo voy a hacer esta y esta otra cosa, porque todavía no he terminado de trabajar contigo. El pueblo de Israel tenía un grave problema, y era un problema de idolatría. Ellos se habían alejado de Dios, y Dios necesitaba a los asirios ¿para qué? Para corregir al pueblo. Entonces cuando Habacuc le dice, Dios, salva a tu pueblo, él dice, no, yo voy a traer a aquellos caldeos que van a castigar a los asirios y van a seguir trabajando con ustedes, porque todavía ustedes no se han arrepentido, todavía ustedes no han cambiado, todavía ustedes no han vuelto su mirada y su corazón hacia mí, por lo tanto yo tengo que seguir trabajando. Entonces Habacuc no le gustó quizás la respuesta de Dios, no era la que él esperaba, pero entendió que estaba Dios trabajando en el asunto. Yo quiero que tú entiendas en esta noche, quizás tú no entiendas, y quizás la respuesta que tú esperas de Dios cuando Él te contesta no es la que tú querías, pero Dios está trabajando. Entiende que Dios está en tu asunto, Dios está en tu vida trabajando y moviéndose. Cuando Habacuc entiende de que Dios estaba en silencio pero estaba trabajando, ahora me dice, no es la respuesta, pero ahora entiendo que Él está en el asunto, entonces cambia la actitud. Vaya al verso 12. Y mire cómo cambia la forma de Habacuc de hablarle a Dios. Vimos en el verso 2, 3 y 4, Dios, ¿hasta cuándo? Ahora aquí, como que cambia. Y comienza a decirle, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y después sigue diciendo, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Ve? Ahora él se acerca reconociendo quién es Dios y empieza declarando sus atributos. Y por eso le dice, tú eres desde el principio, oh Jehová, y usa el nombre Jehová. Y es el nombre que Dios se dio cuando comenzó a entrar en pacto con Israel en el libro de Éxodo. Cuando le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces él está diciendo, oh Jehová, yo sé que tú eres el Dios que está en pacto conmigo. Y después le dice, Dios mío, un mayor nivel de relación. Y después le dice, eres Dios, pero también eres ¿qué? Dios mío, yo te pertenezco y tú me perteneces, yo soy tuyo, estamos en relación. ¿Cómo cambia la actitud de Habacuc cuando entonces entiende que Dios está trabajando? ¿Cómo entonces empieza a reconocer a Dios en su situación? Porque ahora se da cuenta que Dios estaba trabajando, que Dios estaba haciendo algo, y Dios quiere que en medio de tu situación tú reconozcas que está trabajando y le adores y reconozcas sus atributos y que le digas, tú eres el Dios mío y tú eres el santo mío.
Porque eso habla de relación. Dios quiere mantenerse en relación contigo en el proceso. Dios no te va a abandonar en el proceso. No abandones tú a Dios. No te alejes tú de Dios. Habacuc reconocía que Dios estaba comprometido con él y que era una relación donde Habacuc se había entregado por completo al señorío de Dios. Habacuc se entregó por completo al señorío de Dios. No trató de ahí en adelante de tomar el control de la situación, sino que permitió que Dios siguiera teniendo el control, porque Dios nunca pierde el control. Eso a veces nosotros que cuando oramos decimos, Señor, toma el control, toma el control. Estaremos confesando, Dios, yo siempre he tratado de hacerlo a mi forma. He estado tratando de quitarte el control a ti. En realidad debiéramos orar, Dios, que nunca yo trate de quitar el control que tú tienes sobre toda situación. Porque si yo tomo el control, no dura 2 segundos bien. Pero cuando es Él sí sabe lo que hace. Él sí sabe lo que hace. Y le dice ahí al final, santo mío, o sea, yo reconozco que tú eres santo, que no hay imperfección ni hay contaminación en ti. Y después que declara todas estas cosas, Habacuc descubre otra verdad. Porque entonces Habacuc declara ahí en el próximo verso, dice, no moriremos. Dice, no moriremos. Habacuc acaba de realizar que aunque toda esta situación estaba tan difícil y no era la respuesta que él quería escuchar, entendió algo. Como Dios está trabajando, no moriremos. ¿Qué quiere decir con no moriremos? Que la mano de Dios no es contraria a su corazón. La mano de Dios nunca va a ir en contra al corazón de Él. Lo que Él está haciendo en tu vida, aunque duele, no es contrario a su corazón. No es porque te dejó de amar. No es porque Él ya no le interesa tu vida. Es todo lo contrario. Lo que Habacuc está diciendo, Dios, esto que estás haciendo me duele. Pero como yo te conozco, como estoy en relación contigo y conozco cuán grande es tu amor y cuán grande es tu santidad y tu misericordia no tiene comparación, yo sé que lo que tú haces no es para destruirme. Por lo tanto, si no es para morir en el proceso, entonces Dios está haciendo algo bueno. Si no es para morirte, es porque está haciendo algo bueno en ti. Por eso es que en Filipenses 1:6 que dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, si Él comenzó una obra, no fue para destruirte, es para perfeccionarte. Entonces la situación que estás pasando, en vez de quejarte, en vez de cuestionar a Dios, en vez de decirle hasta cuándo, dile, oh Dios, gracias porque yo sé que no estoy muriendo, sino que tú estás haciendo algo bueno en mí. Es una buena obra, es una obra maravillosa. Yo no la entiendo, pero yo sé que al final tú la vas a perfeccionar. Tú la vas a perfeccionar, tú la vas a hacer buena en mí. Aunque yo no la entienda hoy. Aunque yo no pueda comprender y aún me siento mi dolor y siento mi angustia y siento mi desesperación. Yo sé que tú estás haciendo una buena obra. Quiere decir que estoy siendo perfeccionado. Entonces, yendo a los versos 13 al 17, Habacuc entonces empieza ahora a hablarle a Dios, pero con una expectación diferente. Le dice a Dios, ok, tú permites todo esto y está pasando todas estas cosas malas y estas naciones están haciendo aquello, y al final, después que ellos nos hagan la vida imposible a nosotros, ellos le van a dar gloria a sus dioses, le van a dar gloria a sus armas, a todo lo que ellos tienen. Entonces la preocupación de Habacuc ahora no era sácame del problema, es que ahora estas naciones no le iban a dar gloria a Dios. Ellos iban a hacer estas cosas malas e iban a castigar al pueblo de Dios. Dios los estaba usando, pero ellos al final no iban a reconocer a Dios. Entonces, él vuelve y cuestiona a Dios con una actitud diferente, sabiendo que Dios está trabajando, sabiendo que este proceso no es para matarme, sino para perfeccionarme.
Y luego de que lo cuestiona, en los 5 versos al final del capítulo 1, entonces viene el capítulo 2, en el verso 1, y Habacuc hace una declaración completamente diferente a lo que hizo en el primer capítulo. Ahora dice en el verso 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver que se me ha de responder tocante a mi queja. Ahora la actitud es una actitud de expectación. Ahora él dijo, ok, ya yo te dije, ahora me voy a parar. Y la posición que dice ahí cuando dice, sobre mi guarda estaré, es lo que está diciendo, yo voy a ser como uno que hacía la guardia en aquella época. Los que hacían la guardia en aquella época tenían que estar en pie, no podían estar sentados. Especialmente los que estaban en los muros, en la parte de arriba, ellos estaban en un lugar pequeño, donde apenas cabían ellos y quizás una otra persona, y ellos estaban ahí de pie, no había asiento, y tenían que estar parados mirando a la distancia todo el tiempo. Si un vigilante se encontraba dormido, podía ser muerto, porque su responsabilidad era estar parado. Y la actitud de Habacuc en este momento dice, yo voy a estar como ese guardia que está velando en la torre, de pie parado sobre la fortaleza, sobre ese muro, sobre esa roca firme que es Dios. Yo me voy a parar y voy a esperar en Él. Aunque yo tiemble, la roca no se va a mover, porque la roca es Cristo. Ahora yo me voy a esperar y yo sé que Dios me ha de contestar. Ya no hay un ánimo de desesperanza en Él. Ya no hay incredulidad. Ahora lo que hay es una expectación de lo próximo que Dios dirá. ¿Será igual con nosotros? Será igual con nosotros. Estaremos en la expectación, Dios, ¿qué es lo próximo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo próximo que tú vas a hacer en mi vida? ¿Cómo me vas a ministrar? ¿Qué propósito nuevo y plan tú tienes para con mi vida? Yo estoy listo, estoy aquí parado sobre la guarda esperando. ¿Qué me vas a decir para yo moverme? Ahora que entiendo que yo estoy siendo perfeccionado en el proceso. Y Dios no tardó en responder. En el verso 2 comienza Dios a hablar de nuevo, y lo escribe él y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ante la expectación de Habacuc, Dios no se hizo esperar. Ahora Habacuc tenía el corazón correcto y Dios dice, ahora sí, escúchame lo que te voy a decir, Habacuc. Escribe esta visión que te voy a dar. Y la vas a declarar en unas tablas. O sea, no es que la vas a escribir en un papelito y la vas a esconder en la Biblia de lo que te voy a declarar y te acuerdes la próxima vez quizás que topes con ese pasaje. No, yo la quiero que la declares en tablas. Y las tablas en aquella época eran hechas o de madera o de barro fundido. Y lo que hacían era crearan una tabla grande en piedra pesada, y ahí Dios le dice, ahí es que tú vas a grabar. Y cuando tú grabas sobre piedra, ¿cuán fácil es borrarlo? No es fácil borrarlo. Y lo que él está diciendo es, grábala. Cuando dice declarar en tabla, es que la grabara. Lo que se llama en inglés engrave. Que lo pongas que sea obvio, que no se pueda borrar. Y lo importante de esto es que Dios quería que esa palabra, esa visión fuera plasmada de forma tal que cuando se cumpliere,
la gente pudiera hacer referencia, mira, esto fue lo que Dios dijo y se cumplió. Dios está escribiendo la visión en tu corazón, la está grabando en tu corazón. Dios, cuando declara la visión sobre tu vida, Él la declara primero en tu corazón y luego la trae a la realidad. Dios empieza primero trabajando en el corazón. Él pone un depósito dentro de ti. En la ley Él lo escribía en la tabla de piedra, pero en la gracia Él la escribe en el corazón. Y hay una visión, hay un propósito para ti que Dios lo ha escrito en el corazón, para que sea evidente. Y ahora que está escrito, puedes correr con ella. En el caso de Habacuc, la visión no era para el momento. La visión en este caso no era una visión de que se iba a cumplir mañana, sino que iba a pasar un tiempo antes que se cumpliera. Por eso Dios le dice en el verso 3, la visión va a tardar un tiempo, pero créeme, se apresura. Todavía no ha llegado, pero viene de camino. Y va a llegar. Y va a llegar. Lo que Dios ha prometido para ti, el propósito que Dios tiene para tu vida, que no se ha cumplido todavía, si lo declaró Dios, si tú sabes que eso que Él declaró sobre tu vida es lo que es de verdad va a pasar en ti, se apresura, no ha llegado, pero viene de camino. Lo que tienes que entender es que tienes que pasar por este proceso, tienes que pasar por esta temporada hasta llegar a ese momento. A nosotros el problema es que nos gustan los resultados, pero no nos gustan los procesos. En una ocasión un joven se le acercó a Marcos Witt y le dijo, póngame las manos, ore por mí para yo tocar como usted. Y esta fue la oración que Marcos Witt hizo. Marcos Witt le puso la mano y le dice, Señor, dale el deseo y la pasión para que practique 10, 12 horas diarias hasta que pueda tocar como yo toco. El muchacho lo que quería era ponme las manos para de un día para otro. Yo, no, hay un proceso. La gente piensa que los que han llegado al éxito llegan de un día para otro. No. Mi mentor siempre dice, un overnight success takes 20 years to come. Un éxito de un día para otro requirió 20 años antes de preparación. Y por eso es que le dice, la visión viene, eso viene, pero tiene que pasar por un proceso. La liberación del pueblo va a llegar en un momento porque más adelante Dios declara que lo va a hacer. Pero es que tiene que pasar un proceso. Dios se iba a llevar cautivos al pueblo porque Dios necesitaba curar la idolatría. Quizás Dios nos tiene a nosotros en un proceso porque hay áreas que necesita enmendar, necesita corregir, necesita cambiar, necesita transformar. Y ¿saben qué? A veces Dios tiene que permanecer en silencio, porque si te dice lo que va a hacer, nosotros nos convertimos en su mayor obstáculo. Si Dios te dice por el proceso que te va a pasar para sacarte al otro lado como Él quiere, siendo esa persona que Él quiere que tú seas, tú le vas a decir, no Dios, gracias, está bien, yo me quedo como estoy. Por eso es que nos vienen las situaciones. Oremos o no oremos, cantemos, diezmemos o no diezmemos, como quiera nos van a venir situaciones porque Dios va a trabajar con nuestro carácter. Por el propósito que Él tiene, Él necesita formar a Cristo dentro de ti para que seas un obrero enteramente preparado para toda buena obra. Pero necesitas ser perfeccionado, por lo tanto tienes que pasar por los procesos. Y nos duelen y no nos gusta y le clamamos a Dios, sácame de este proceso, no me gusta. Pero Dios te dice, I'm sorry, no te puedo decir todo porque si te lo digo te conviertes en mi mayor obstáculo. Y cuando a veces Dios declara palabras también proféticas sobre nosotros, porque en el medio de la iglesia el ministerio profético funciona y es importante, es una parte esencial del cuerpo de Cristo. Hay personas que reciben palabras proféticas, por ejemplo, jóvenes que en cierto momento un hombre de Dios impone sus manos y le dice, Dios te separa y te señala para el pastorado.
El problema de muchas veces nosotros es que nos señalan y nos ponen las manos para el pastorado y 6 meses después estamos, especialmente, no aquí en Café, pero en iglesias que están bajo organizaciones eclesiásticas, están detrás del líder. ¿Dónde están mis credenciales? Tú lo escuchaste, Dios me habló. Dios me dijo que yo voy a ser pastor. ¿Dónde están mis credenciales? Tú estás deteniendo a Dios. ¿Te estás oponiendo al proceso de Dios? No. El problema es que la visión tarda un tiempo. Pero nosotros nos desesperamos en ver el propósito de Dios cumplido. Y yo estoy seguro que Habacuc, si Dios no le dice al principio, la visión que te voy a dar va a tardar un tiempo. Habacuc quizá hubiera puesto la esperanza en esa liberación y la quería ver con sus ojos, pero nunca la vio. Habacuc murió sin ver esa liberación del pueblo. Pero le tocó declararla y le tocó creerla. Como dije, queremos ver la visión cumplida sin pasar por el proceso, pero Dios necesitaba, para poder liberar al pueblo, sanarlo de la idolatría. Para nosotros hoy es, ¿qué área de nuestra vida Dios necesita sanar? ¿Qué cosas necesita arrancar de nosotros para que estemos preparados para ver la visión que tiene declarada sobre nosotros cumplida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Dios necesita cambiar? Con esto concluyo. Dije que nos íbamos temprano. Vemos en la vida de Habacuc. Entra en la situación difícil. Clama a Dios. Dios no contesta. Cuestiona a Dios. Reclama a Dios. ¿Qué debemos aprender nosotros de Él? Cuando la situación difícil venga sobre nuestra vida, vayamos a Dios preguntándole, en vez de, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Pregúntele en Dios, ¿qué tú quieres hacer en mí con este proceso? Conocí una vez un pastor que nos contaba que uno de sus amigos lo llama y le dice, mira, ahora porque me acaban de detectar un cáncer. Y la respuesta de este pastor fue, ¿y por qué Dios necesita ponerte un cáncer? ¿Qué Dios quiere hacer que necesita ponerte un cáncer? En vez de enfocarlo en la preocupación por la enfermedad, ay bendito, vamos a orar, que si el diablo es malo y eso es un demonio. No. Le dijo, ¿por qué Dios tiene que ponerte un cáncer? Lo que le estaba diciendo es, enfócate en qué Dios quiere hacer con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este proceso? No te quejes, no le reclames, pregúntale qué quiere hacer, qué quiere cambiar. Y saben que cuando nosotros aprendemos en la prueba lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo cambiamos, la prueba termina. Quizás la situación no se arregla completamente, pero ya pasamos la prueba. El ejemplo de Job. Tan pronto él declaró en cenizas, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, él pasó la prueba. Porque él hizo lo que Dios dijo, le dijo al diablo que Job iba a hacer, que Dios no lo iba a negar, que Job no lo iba a negar y que no iba a quejarse. Y eso fue lo que hizo. Ahí pasó Job su prueba. No terminó el proceso, quedaron 6 meses más porque entonces tuvo que lidiar con sus amigos que vinieron a señalarle sus pecados y todas estas cosas. Y entonces él fue sano cuando oró por ellos. Pero ya la prueba ya la había pasado. Que aprendamos de Habacuc que cuando estamos en el proceso difícil, que no lo entendemos y Dios no está hablando, en vez de quejarnos le preguntemos, ¿qué quieres hacer conmigo en esto? Y si no nos gusta la respuesta que Dios nos está diciendo, que entendamos que como quiera Él es Dios santo, Él es el Dios desde el principio, desde la eternidad y Él tiene el control. Y que entonces cuando entendamos esto en nuestra vida, nos paremos con expectación. Dios va a hacer algo, Dios me va a decir algo, Dios va a traer una visión sobre mi vida en este proceso.
Y que haya entonces, en vez de desánimo y de duda y de desesperanza, haya expectación de lo próximo que Dios va a hacer en nosotros. Porque sabemos que ¿qué? No moriremos. No moriremos. No moriremos, sino que viviremos para contar las grandezas de Dios. Y tu vida será testimonio a otros por lo que Dios hará. A veces no entendemos por qué pasamos por la enfermedad, pero cuando Dios hace milagros de sanidad, entonces es testimonio para otros. Eso pasó con Lázaro. Cuando Lázaro cae enfermo y le dicen al Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Ah, ok, no se apuren, esa enfermedad no es para muerte. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero el comentario, como él lo dice, la gente no lo tomó. No se dieron cuenta. Y quizás ni siquiera se acordaron, quizás pensaron que Jesús se equivocó cuando vinieron entonces un par de días más tarde a decirle, mira, Lázaro se murió. Pero ven acá, nos dijo que no era para muerte y ahora se murió. ¿Se equivocó Dios? Yo estoy seguro que cuando Él dijo esto no es de muerte, todo el mundo se despreocupó. Pero cuando se muere, entonces todo el mundo se preocupa. ¿Qué pasó aquí? Entonces no solamente se muera, sino Dios espera ¿qué? 4 días. Jesús esperó 4 días para llegar. Lo bueno es que aunque estuviera muerto, como Dios es el que está en control, Él puede hacer los muertos revivir. Él no tiene problema con eso. Él no tiene problema con eso. Aunque tú pienses que se acabó, que ya la esperanza está perdida, que ya se acabó y no hay marcha atrás, porque se supone que de la muerte no hay marcha atrás, ¿right? En lo natural, de la muerte no había marcha atrás. Por eso Marta le dice, no, mira, ya probablemente apesta, ni te molesten abrir esa tumba. Pero aún, cuando la situación parezca que ya murió, que se acabó todo, Dios la puede revivir. Lo que tenemos es que tener una expectación de ese Dios a quien llamamos Dios mío, Dios santo, Dios desde el principio. A ese que decimos que tenemos relación con Él, que se quiera revelar en ese propósito y en esa situación. No solamente para formar a Cristo en nosotros, sino para que Él se revela en el proceso y lo podamos conocer y crecer en una mayor dimensión, en una nueva dimensión. Ponte de pie en esta hora. Y tómate un momento ahí. Mira, a ver, yo no conozco tus situaciones. Tú conoces lo que estás pasando. Yo no sé si hay enfermedad. Yo no sé si hay escasez. Yo no sé si hay crisis familiar. Yo no sé si hay divorcio, maltrato, luchas, situaciones, problemas legales. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. Pero toma esta palabra del Señor hoy, donde Él te dice, aunque tú no me escuches contestando, yo estoy trabajando. Toma tu carga y ponla en sus manos. No hagas como Habacuc, que la ponía y la tomaba para atrás. No, confía en Dios, declárale a Dios, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi santo, tú eres el perfecto que tienes en control sobre mi situación. Y ahora yo, en vez de desmayar, en vez de desfallecer, en vez de quejarme, me voy a parar en expectación del milagro que tú harás en mi situación. Y Pablo dice que hagamos oración a Dios con todo ruego y súplica, y al final dice con acción de gracias, significando que pones tu petición y tu carga delante de Él y luego de las gracias anticipadas, porque Él va a obrar en el proceso. Y yo quiero que en esta hora hagas eso. Pon tu carga, pon tu problema, pon tu situación. Lo puedes hacer ahí en tu banca o si quieres pasar, como tú quieras, pero ponla en las manos de Dios. Pon tu situación en sus manos y dile, Dios, aquí está.
Y como yo vivo en relación contigo, yo sé que tú harás algo grande en medio de ella y yo te voy a adorar y yo te voy a alabar en medio de mi situación. Y te voy a dar las gracias anticipadas porque yo veré tu mano poderosa obrando en ella. Y yo sé que al final del proceso tu nombre será glorificado y no será para muerte, sino para vida. Porque no moriré, sino que viviré para ver y contar las maravillas de Dios. Y luego al final de tu proceso podrás decir, como dijo Nabucodonosor: conviene que yo declare las cosas grandes que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Tu vida será un testimonio. Toda tu situación será un testimonio para otros, para que puedan ver a Cristo, que no lo verían quizás de otra forma. Ora ahí, pon esa carga en las manos de Dios y adórale y alábale en esta hora. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.